Veamos cómo hacer una espada en pocos minutos. Presionemos Shift más A y agreguemos el Mesh Cubo. Cambiemos a vista superior con 7 del teclado numérico. Pulsemos S, luego X para escalar el cubo 3 unidades de la cuadrícula sobre el eje X. Pulsemos Tab, cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos estas dos caras. Extruyamos caras según normales con Alt más C, 3 unidades de la cuadrícula. Vista frontal con 1 del teclado numérico. Pulsemos punto, luego orígenes individuales. Aún con las caras seleccionadas, pulsemos S, luego Z para escalar sobre el eje Z, alrededor de una unidad de la cuadrícula. Pulsemos Alt más E, luego extruir caras según normales. Extruyamos 2 o 3 unidades de la cuadrícula. Vista superior con 7 del teclado numérico. Pulsemos G, luego Y y movemos sobre el eje Y. Pero antes activemos la edición proporcional. Alejemos un poco. Pulsemos G. Movamos la rueda del ratón para cambiar el radio de afectación. Diviértete. Vista frontal. Shift más D para duplicar esta cara. Vamos al menú Editar, Preferencias, Complementos, busquemos el complemento Loop Tools y activemos. Botón derecho del ratón, clic en Subdividir. Botón derecho del ratón, Loop Tools, Círculo. Acerquemos, apaguemos Edición Proporcional. S para escalar, clic para aceptar, pulsamos S luego Z para escalar por el eje Z. A aproximadamente un cuarto de unidad de la cuadrícula. Vista superior. Menos zoom con la ruedita del ratón. Pulsemos luego Y y extruyamos sobre el eje Y. Extruyamos la hoja de la espada del tamaño que mejor nos agrade. Volvamos a extruir para hacer la punta de la espada. Pulsemos E y extruyamos un poco. Activemos fusionar vértices automáticamente. Pulsemos S, luego 0, Enter. Cambiemos a vista trasera presionando Control más 1 del teclado numérico. Seleccionemos esta cara y hagamos zoom con punto del teclado numérico. Dupliquemos con Shift más D. Botón derecho del ratón, clic en Subdividir. Botón derecho del ratón, luego Loop Tools, clic en Círculo. Pulsemos S, luego X para escalar por el eje X. Escalemos hasta darle una forma redonda. Sígueme. Vista frontal. Alejemos un poco, pulsemos E, luego Y para extruir sobre el eje Y. 8 unidades de la cuadrícula. Añadamos unos cortes en bucle. Pulsemos S y escalemos. Acerquemos un poco. Presionemos Control más B para agregar un pequeño bisel. Luego Alt más E y extruir caras según normales.
Cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Dupliquemos con Shift más D y extruyamos pulsando E 2 unidades de la cuadrícula. Agreguemos 3 cortes en bucle. Seleccionemos estos 2 anillos de aristas y escalemos pulsando S. Ahora la arista del centro. Cambiemos a modo de selección de caras y seleccionemos estas caras. Escalemos con S, luego 0 y Enter. Seleccionemos este objeto pulsando L sobre él. Ocultemos con H, seleccionemos estas caras, pulsemos S para escalar. Alt más H para desocultar todo. Excelente, creo que lo hicimos en alrededor de 6 minutos. Ahora divirtámonos un poco dándole color. Sígueme. Haré algunas modificaciones en la guarda. Nos vemos en la próxima.